Una vez que hemos revisado en la sesión anterior los principios básicos de la quimioterapia, pasemos a revisar cada uno de los grupos de antimicrobianos, cómo se clasifican, cómo es su mecanismo de acción sobre los microorganismos y qué genes de resistencia o mecanismos de resistencia se conocen principalmente. Comenzaremos con el grupo más antiguo de antimicrobianos conocido, que son los inhibidores de la síntesis o la acción del folato. Los inhibidores del folato corresponden a reacciones de clase 2. Recordemos que estas reacciones son dianas potenciales, ya que están presentes en la célula del patógeno, pero no en las células humanas. Otra posibilidad es que estén presentes en ambos, tanto en procariotas como eucariotas, pero con diferente sensibilidad a los fármacos. Además, se basa en el uso de precursores para la síntesis por mecanismos dependientes de energía de aminoácidos, nucleótidos, fosfolípidos, aminoazúcares, hidratos de carbono y factores de crecimiento. En específico, los inhibidores del folato están estrechamente relacionados con las vitaminas que darán paso a la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, ADN y ARN indispensables para la vida y la replicación de los microorganismos. Los folatos son moléculas solubles en agua que forman parte de la familia de la vitamina B, en específico B9, y conformadas por tres partes: un anillo de pteridina, ácido paraaminobenzoico o PABA y ácido glutámico que puede estar sustituido. En su estado natural, el anillo de pteridina puede estar en su estado dihidro o tetrahidro. El estado tetrahidrofolato sirve como cofactor en la transferencia de un carbono durante la síntesis de purina, formilmetionil RNA transferasa, timidilato, pantotenato, glicina, serina y metionina. Las enzimas tienen una alta preferencia por poliglutamato, es decir, GTP. Las plantas, hongos, algunos protozoarios y la mayoría de las bacterias producen folatos de novo a partir de GTP y corismato, característica que no tienen los animales superiores por la falta de enzimas clave. El ciclo en pantalla muestra la biosíntesis bacteriana del tetrahidrofolato, o THF, una coenzima esencial para las reacciones de transferencia de grupos monocarbonados como metilos, formilos y metilenos, necesarios para la síntesis de purinas, timidilato y ciertos aminoácidos. En color azul vemos la ruta que seguirá el GTP. El proceso se inicia con GTP, que es transformado por la GTP ciclohidrolasa 1, o que en este gráfico está marcado como GTPCH1. Es la enzima inicial que vemos en la parte superior del ciclo. En una serie de intermediarios donde vamos a tener el DHN, el HMH2NDP, etc., generando finalmente dihidroneopterina o DHN y sus derivados. Estas transformaciones implican reacciones de hidrolasas, fosfatasas y quinasas, que producen 6-hidroximetil 7,8 dihidropterina pirofosfato, o HMH2NDP, precursor fundamental del nucleótido peptidínico de folato. En color negro vemos la ruta desde el corismato. De manera paralela, el corismato, que es un producto de la vía del ácido shiquímico, se convierte en ácido 4-aminobenzoico o PABA a través de dos enzimas, la ADCS, que es la aminodeoxicorismato sintasa, y la ADCL, aminodeoxicorismato liasa. El PABA es el componente del anillo bencénico del folato y constituye la unión entre el núcleo peptidínico y la cadena glutámica. En color verde vemos la síntesis del folato que sigue a partir de sus dos precursores, el PABA y el HMH2NDP, que se condensan mediante la hidropteroato sintasa o DHPS
para formar dihidropteroato de HP. Es importante destacar que esta reacción producida por la DHPS es reversible según la cantidad de reactivos o productos presentes en el medio y esto será clave posteriormente. Luego, la dihidrofolato sintasa o DHFS adiciona una molécula de L-glutamato generando dihidrofolato o DHF. El DHF se reduce a tetrahidrofolato, DHF, por acción de la dihidrofolato reductasa, DHFR, proceso que requiere NADPH. Finalmente, el folilpoliglutamato sintetasa, o la FPGS, puede añadir más residuos de glutamato para formar el THF-GLU-IN. Esa N indica que pueden ser diferentes residuos de glutamato los que se añadan a la cadena. Esta es la forma activa intracelular del folato. El THF-GLUN posteriormente entrará en diferentes pasos de los ciclos de síntesis de purinas y pirimidinas para terminar produciendo ácidos nucleicos imprescindibles para la vida. Ahí vemos en color verde los sitios donde interacciona el tetrahidrofolato. Hagamos énfasis en la parte reversible donde se unen los dos precursores del folato, el GTP y el PABA, a través de la enzima DHPS y que esta es una reacción reversible. Esto, recordemos que la DHPS es la dihidropteroato sintasa. La vamos a mencionar bastante en las siguientes diapositivas. No existe mejor representante del grupo de los inhibidores del folato que las sulfonamidas o las sulfas. Las sulfonamidas fueron la primera clase descubierta de agentes antimicrobianos en 1932 por Domark y puesta en uso en 1935 cuando se demostró que su uso podía influir en la evolución de una infección bacteriana. El fármaco era el Prontosil, un colorante que resultó ser un profármaco, es decir, una sustancia que al ser metabolizada produce una molécula de degradación farmacológicamente activa. Por lo anterior, in vitro la molécula era inactiva, pero in vivo la molécula se metabolizaba para originar la sulfanilamida. Como podemos observar en la imagen que muestra la molécula de sulfanilamida y comparándola con la sección marcada del folato del ácido paraminobenzoico o PABA, son moléculas análogas estructurales. Aquí vemos ambas moléculas y en el recuadro azul vemos cómo esta parte, el anillo de paraminobenzoico o PABA, es idéntico al de la sulfanilamida. Las sulfamidas compiten con el PABA por la enzima dihidropteroato sintasa, inhibiendo la producción del folato. Esto por lo análogo de la estructura. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, esta reacción es reversible y sigue un desplazamiento de equilibrio según las leyes de Le Chatelier. Por lo que al aumentar la cantidad de PABA, la reacción se restablece, produciéndose folato e inhibiendo el efecto antimicrobiano de las sulfas. Además del aumento del PABA, la presencia de pus o productos de degradación tisular producirán timidina y purinas que pueden ayudar a continuar la síntesis de ácidos nucleicos desde puntos posteriores en el ciclo. Por otro lado, la administración de sulfas junto con algunos anestésicos como la procaína, benzocaína y clorprocaína, que son ésteres de PABA, pueden antagonizar de igual forma el efecto de estos antimicrobianos. Dado que la reacción es reversible y que se puede restablecer el ciclo del folato en los microorganismos, este mecanismo de acción no mata a las bacterias,
sino que se concreta en inhibir el crecimiento de ellas, característica que define a esta clase de antimicrobianos como bacteriostáticos y no como bactericidas. Aunque a lo largo del curso veremos una forma más frecuente de clasificar los antimicrobianos, las sulfas tienen una clasificación bastante utilitaria como se muestra en la siguiente tabla. Aquí vemos que las sulfamidas están divididas según su uso y sus características de comportamiento. Las primeras que tenemos son de acción corta o intermedia. De uso general tenemos el sulfatiazol, la sulfadiazina, la sulfadimidina y el sulfametoxazol. Dentro de los mismos antibióticos o inhibidores del folato, las sulfas de acción corta o intermedia, también tenemos los compuestos altamente solubles empleados en infecciones urinarias, como el sulfisoxazol, el sulfametizol y el sulfasomidina. De acción prolongada tenemos la sulfametoxipiridacina, la sulfadimetoxina y la sulfadoxina. Tenemos dentro de las sulfas las limitadas al tracto gastrointestinal, que es la sulfaguanidina, la sulfatalidina, la sulfasuccidina y la sulfasalacina. Y tenemos las sulfas tópicas, que es el acetato de madenida, sulfadiazina argéntica y sulfacetamida de sodio. Muchas de estas no son tan comunes, pero la que prácticamente habrá sonado y resonado en el momento de escucharlo es sulfametoxazol, con el que estamos bastante familiarizados, y el sulfisoxazol. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, es esencial comprender que no todos los antimicrobianos son útiles en todos los microorganismos. Algunos microorganismos, por características particulares, son resistentes de forma intrínseca a algunas clases de antimicrobianos, y esto no debería representar un problema. Pero es importante conocer de antemano estos microorganismos para evitar reportar resistencias innecesarias o dar tratamientos erróneos a los pacientes. Por otro lado, existen microorganismos donde se conoce la utilidad de estos antimicrobianos y la aparición de cepas resistentes representan un hallazgo relevante que sí deberá ser reportado. En esta tabla vemos que los microorganismos considerados intrínsecamente resistentes a las sulfas son Enterococcus, Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi, Klebsiella granulomatis, Pseudomonas aeruginosa y Mycobacterium en general. Dentro de los microorganismos donde sí es útil el uso de las sulfas, tenemos Streptococo, Estafilococo, Actinomyces, Nocardia, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Enterobacteriaceae en general, Neisseria, Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Yersinia pestis, Brucella, Stenotrophomonas maltophilia, Mycobacterium lepra y Moraxella catarrhalis. Esta imagen la vamos a ver repetidamente en las siguientes clases de antimicrobianos que repitamos y es bastante importante ubicarla de forma clara. De forma general, las bacterias presentan 4 estrategias de resistencia a los antimicrobianos. La primera son mutaciones de receptores, en donde el sitio de acción del fármaco o diana cambia después de una mutación, impidiendo la acción del antimicrobiano. La segunda es la modificación del antimicrobiano. Generalmente este mecanismo está mediado por enzimas que destruyen o modifican al antimicrobiano, evitando su acción sobre la célula. El tercer mecanismo es la impermeabilidad de la bacteria. En este, la bacteria cierra poros a través de los cuales diferentes moléculas entran en ellas, por ejemplo los antimicrobianos, y al cerrar estos poros impide la penetración y su acción dentro de la célula. El cuarto mecanismo es la expulsión de antibiótico a través de la producción de bombas de flujo, que actúan como aspiradoras eliminando moléculas potencialmente tóxicas para el microorganismo. La resistencia a las sulfonamidas frecuentemente se suele dar por 2 métodos. O 3 en este caso, impermeabilidad y eflujo, que casi siempre van de la mano. Este mecanismo afecta prácticamente a todos los antibióticos y lo
revisaremos con mayor profundidad cuando lleguemos al apartado de antimicrobianos beta-lactámicos. La resistencia a sulfamidas frecuentemente se suele dar por una modificación de la hidropteratosintasa de forma conformacional entre el loop 1 y el loop 2. Esto aumenta la constante de Michaelis-Menten para las sulfas, es decir, disminuye importantemente la afinidad de la enzima para estas moléculas, mientras que se mantiene prácticamente constante para PABA. Originalmente, esta modificación en la configuración enzimática estaba dada por mutaciones en el gen FOLP, que se encarga de sintetizar la dihidropteratosintasa. La ventaja de tener este mecanismo de resistencia es que no era transferible más que de forma vertical, es decir, de la bacteria madre a las bacterias hijas, lo cual ya es grave por el hecho de presentar una resistencia, pero no lo es tanto como aquellas resistencias transferibles de forma horizontal. Y estas fueron descubiertas entre los años 1950 y 1960 mediada vía plásmidos identificados como SUL. Estos plásmidos fueron encontrados en Escherichia coli, principalmente Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Shigella. SUL-1 fue detectado en 1975 en Escherichia coli en Citrobacter. SUL-2 fue detectado en 1980 en Escherichia coli. SUL-3 en 2003 en Escherichia coli. SUL-4 en 2017 en una bacteria no identificada. Y así podemos seguir por la detección continua de genes de resistencia. Como verán a lo largo de este curso, los genes de resistencia se van nombrando según el orden de descubrimiento, de tal forma que actualmente podemos seguir la numeración SUL5, SUL6 según se hayan descubierto. En la parte inferior vemos las pruebas moleculares para poder detectar estos genes y poder definir la epidemiología circulante de esta resistencia transferible vía plásmidos a sulfamidas. De forma muy cercana y con un efecto en el mismo ciclo tenemos al grupo de las diaminopirimidinas, caracterizadas por tener en su estructura una porción similar al anillo peptidina del folato. Prácticamente, este grupo solo incluye a trimetroprima y pirimetamina. La trimetoprima fue empleada por primera vez en 1962 y posteriormente se combinó con las sulfamidas en 1968. Retomemos nuevamente el ciclo del folato, sin embargo, ahora tendremos que avanzar un par de pasos extra a donde se dio el efecto de las sulfonamidas. La DHFR cataliza la reducción del dihidrofolato, DHF, a tetrahidrofolato, THF, usando NADPH como donador de electrones. Posteriormente, el tetrahidrofolato entrará en los ciclos de producción de purinas y pirimidinas y con ello la síntesis de ácidos nucleicos. Aquí vemos la sección específica donde está llevándose a cabo esta transformación de dihidro a tetrahidro por medio de la dihidrofolato reductasa, una reacción también reversible. Al igual que en el caso de las sulfas, trimetroprima y pirimetamina, tienen una estructura similar al dihidrofolato, lo cual genera una competencia por el sitio de acción en la DHFR, que de igual forma puede ser vencido por un aumento en la concentración del dihidrofolato. De forma análoga a lo previamente estudiado, el efecto resultante de esta competencia será una naturaleza bacteriostática. Ya que ambos antimicrobianos actúan a niveles diferentes dentro del ciclo del folato y ambos pueden ser vencidos por un aumento en la concentración de precursores necesarios en la reacción,
Su uso simultáneo puede detener u obstaculizar la vía del folato en dos sitios diferentes. Sin embargo, la mezcla de trimetroprima sulfametoxazol, también conocida como cotrimoxazol, mostró un efecto interesante, pues se generaba una sinergia en la inhibición de los microorganismos. Es decir, el efecto resultante es mayor que la suma de cada uno de los efectos por separado. Aquí vemos el sitio donde hace efecto el sulfametoxazol y también indicamos el sitio donde hace efecto la trimetoprima. El cotrimoxazol, que es la mezcla comercial que prácticamente todos ubicamos, tiene un efecto sinérgico. Al igual que las sulfas, como se muestra en la siguiente tabla, su clasificación también se ha dado de una forma meramente utilitaria. Aquí vemos que las diaminopirimidinas, que prácticamente son dos, trimetroprima y pirimetamina, están en la parte final de los inhibidores del folato. Prácticamente solo existen estas dos, entonces no requiere una mayor clasificación. Hagamos énfasis en este punto nuevamente. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, es esencial comprender que no todos los antimicrobianos son útiles en todos los microorganismos. Algunos microorganismos, por características particulares, son resistentes de forma intrínseca a algunas clases de antimicrobianos, y esto no debería representar un problema para el tratamiento, ya que conocemos estas resistencias de antemano. Pero es importante conocerlas y conocer estos microorganismos para evitar reportar resistencias innecesarias o dar tratamientos erróneos a los pacientes. Por otro lado, tenemos o existen microorganismos donde se conoce la utilidad de estos antimicrobianos y la aparición de cepa resistente representa un hallazgo relevante que sí deberá ser reportado. Aquí vemos en esta tabla que los microorganismos intrínsecamente resistentes a las diaminopirimidinas es Enterococcus, Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi, Klebsiella granulomatis, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium. Esto que esté en negro son prácticamente los mismos microorganismos que teníamos en las sulfas, pero ahora se suma Moraxella catarrhalis y Bordetella pertussis. Dentro de los microorganismos donde sí puede ser útil la trimetroprima está Streptococcus, Staphylococcus, Actinomyces, Nocardia, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Enterobacteriaceae, Neisseria, Haemophilus influenza, Legionella pneumófila, Yersinia pestis, Brucella, Stenotrophomonas maltophilia y Mycobacterium lepra. Como vemos, también lo que está en negro son prácticamente los mismos microorganismos que habíamos visto en las sulfas. Cuando hablamos de los mecanismos de resistencia a diaminopirimidinas, nuevamente vemos que un mecanismo que va a afectar prácticamente todos los antimicrobianos será la impermeabilidad y el eflujo que veremos más a fondo cuando lleguemos a los inhibidores de la síntesis proteica y betalactámicos. Principalmente en este punto veremos que la resistencia ha sido por una mutación del receptor, que es una modificación en la dihidrofolato reductasa o DHFR codificada por el gen DFR. Estas modificaciones en el gen podía ser cromosómica, mediada por dos formas. Una es una mutación puntual que se llega a dar en el gen, que puede producir una resistencia de bajo nivel o una resistencia de alto nivel. En el caso de la resistencia de bajo nivel, se debe a la pérdida de capacidad de metilar el ácido desoxiuridílico en ácido timidílico, haciendo depender de un suministro externo de timina. En cuanto a la resistencia de alto nivel, se debe a una sobreexpresión de la enzima o la disminución de la afinidad por la trimetoprima. No, hablando de otro mecanismo, sigue siendo cromosómico, pero esta modificación cromosómica se puede dar vía plasmídica o vía cassettes por medio del transposón TN7. Estas modificaciones cromosómicas se han descubierto varias, que se han numerado. Las más importantes son las que vemos en esta tabla, que es la tipo 1, 5, 6, 7, 1B, 2A, 2C, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 3B, 3C y 15. Y vemos el gen que se ha atribuido a esta modificación cromosómica del gen de FR y que produce la resistencia a las diaminopirimidinas.
La única forma de detectar estas mutaciones, porque son mutaciones puntuales o cambios específicos, prácticamente es la secuenciación de genoma completo, lo cual lo hace poco práctico para la vigilancia epidemiológica, pero es importante que conozcamos que existe este mecanismo de resistencia que puede ser transferido vía plásmidos o cassettes a través de un transposón que se integra al cromosoma y que esto va a originar que se dé una transmisión de forma vertical.